Y bueno, leamos el enunciado. El enunciado que nos dice dos vehículos A y B están separados por 200 metros. No importa dónde usted coloque A, no importa dónde usted coloque B, lo que nos importa es que ambos cumplan esta condición de separación de 200. Puede colocar A la izquierda, a la derecha, no importa. Y estos van a viajar en direcciones opuestas, de tal forma que se van a empezar a acercar. Si las magnitudes de las aceleraciones, es decir, que a mí no me están dando el vector aceleración, o me están diciendo las magnitudes de sus vectores. Me dicen que la magnitud de este vector del móvil A es de 0,500 metros sobre segundo al cuadrado y la magnitud del vector aceleración del móvil B es de 0,800 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Determine qué tiempo tardan en transcurrir para que A y B se encuentren separados por primera vez 40 metros. Ok, ¿qué significa esto de que se encuentren separados por primera vez? Es que si ambos móviles se empiezan a mover, otra condición que sabemos es que ambos parten desde el reposo, ¿verdad? Con 0 metros sobre segundo, y el otro señor también parte desde el reposo con 0 metros sobre segundo, pero se van a mover uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Esta condición en teoría es la siguiente. Cuando estos dos señores llegan hasta un punto cualquiera en el tiempo, eh, no sabemos, es lo que estamos calculando, ¿verdad? El auto A va a llegar, por ejemplo, acá, supongamos, y el auto B va a agarrar y va a llegar hasta esta porción, ¿sí no? Tuki, tuki, tuki. De tal forma que, ¿qué van a cumplir? Van a cumplir que la separación, es decir, desde A hacia B, vamos a medir 40 metros. Eso es lo que estamos obteniendo. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema de manera sencilla? Pues, teniendo aquí el gráfico, podemos hacer lo siguiente. Agarremos un marco de referencia. Yo voy a agarrar un marco de referencia que esté centrado justo en el origen de la partícula A, ¿ok? Es decir, XY, este es el origen. Y de aquí, obviamente, ¿qué vamos a poder observar? La aceleración de la partícula A va a ser positiva porque apunta a la derecha, y en cambio la aceleración de la partícula B va a ser negativa. Entonces, aquí que obtendremos que la aceleración de la partícula A es positiva, de 0,500 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que la aceleración de la partícula B va a ser negativa, con el valor de eh, menos 0,800 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, la parte clave es definir las posiciones. El vector posición de la partícula A sería este señor de acá. Desde el origen hasta donde se encuentra la partícula A, sería un vector posición X sub A, ¿sí o no? Que no sabemos cuánto vale. Lo interesante de esto es que la posición final de la partícula B, medida con respecto al origen, sería este vector de acá, ¿sí o no? X sub B. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿verdad? Entonces tenemos X sub A y X sub B. Démonos cuenta que esta distancia de separación que hay entre estos dos señores se debe mantener siempre como 40 metros. Y aquí es fácil observar algo. La posición X sub B se observa. ¿Qué observamos? Que la posición final de la partícula B no es nada más ni nada más ni nada menos que la posición de la partícula A más estos 40 metros. ¿Sí o no? Observamos esta relación. La posición de la partícula B al final del movimiento es la suma de la posición de la partícula A más 40 metros. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Qué también podemos observar? Que la posición inicial de la partícula A al estar centrada en el origen es de cero, y que la posición inicial de la partícula B al estar centrada
En este caso, a los 200 metros, a la derecha, ¿cuánto vale este vectorcito? Vale 200 metros. Listo. Y con esto ya tenemos todas las condiciones para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, ¿hasta aquí todos estamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Dado que tenemos aceleraciones constantes, dígame, vamos a experimentar movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Qué me dicen acá en el chat? ¿Cómo sacó x sub a y x sub b? Recordemos que x sub a y x sub b son los vectores de posición. Los vectores de posición se miden con respecto al origen de coordenadas, es decir, con respecto acá. Aquí yo puse mi origen de coordenadas x, y. Si aquí es el cero, usted dibuja su vector posición desde el punto de origen hacia donde llegó la partícula. Esa es mi posición final de A, ¿verdad? Que es esta de acá. ¿Cuánto vale I? No lo sé, pero yo le doy de nombre, de notación x sub A. La partícula B, a donde llegó al final, ¿verdad? Como se movió a la izquierda, llega a esta posición. ¿Cuál va a ser el vector? Dibujamos de aquí a acá al vector de posición x sub b, ¿cierto? Sería, y aquí notamos una relación muy interesante. Esta posición del vector x sub a más estos 40 metros que hay de separación, dense cuenta cómo corresponden también al vector de posición x sub p. De esa forma, nosotros obtenemos una relación entre esas dos posiciones. ¿Ok? Eso es lo que hice acá. ¿Ya? En un MRU, o en un MRV, que es lo que estamos trabajando acá, la posición final de la partícula, cualquiera, por ejemplo, vamos a denotarla por X, usted la puede reescribir como la suma de la posición inicial de la partícula más la velocidad inicial de la partícula por el tiempo, más un medio de la aceleración de la partícula por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, en base a esto, nosotros podremos analizar nuestras posiciones. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos un poquito acá. Ahí está. Eh, Listo. La posición final de la partícula A, vamos a analizarla en este lado. Para A, ¿qué va a ser? La posición de A va a ser igual a la velocidad inicial de A más, por el tiempo, perdón. Aquí estoy escribiendo una cosita. Esto es la posición inicial de la partícula A más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la partícula A por el tiempo al cuadrado. Que se cumple que parte de la posición de origen, es decir, desde el cero, parte del reposo, entonces esto nos da cero. Ok, estamos bien. Entonces, ¿en qué concluimos? Que la posición de la partícula A es igual a un medio de la aceleración de la partícula A por el tiempo al cuadrado. Esta aceleración de la partícula A, si nos acordamos, es de 0,500, ¿verdad? Entonces, 0,500 entre 2 es 0,250 t al cuadrado. ¿Sí o no? Listo. Obtuvimos la posición de la partícula A. Entonces, la posición de la partícula B, sabemos que la podemos escribir también como la posición inicial de la partícula B más la velocidad inicial de la partícula B por el tiempo más un medio de la aceleración de la partícula B por el tiempo al cuadrado. Parte del reposo, pero no nos olvidemos, la partícula A parte de aquí a acá, si dibujamos su posición,
en la posición inicial de 200 metros positivo. Está en 200 positivo. Entonces, x sub b va a ser igual a 200 más un medio de la aceleración de b, que es menos 0,800, ojo ahí, por el tiempo de encuentro al cuadrado. ¿Listo? La posición x sub b finalmente es 200 menos 0,400 el tiempo al cuadrado. Ok, ahora ya conocemos cuánto vale x sub b, la posición de la partícula b, ¿cierto? Finalmente, conociendo estas dos ecuaciones, podemos escribir en esta, digamos, como condición inicial del problema, ¿verdad? Nosotros observamos que x sub b es igual a x sub a más 40 metros, ¿cierto? Entonces, reescribiendo y reemplazando aquí estos términos, la posición b es 200 menos 0,400 t al cuadrado, la posición a es 0,250 t al cuadrado más 40, ¿sí o no? Simplemente agarramos y sustituimos lo que hemos obtenido anteriormente, ¿sí o no? Agarramos y reemplazamos en lo que obtuvimos anteriormente. Y ahora sí démonos cuenta cómo tenemos una expresión que netamente depende de la del tiempo, ¿verdad? Despejemos. Ese 40 lo voy a mandar a restar, es decir, 200 menos 40 es igual a 0,250 t al cuadrado y sumo más 400 más 400, 0,400 t al cuadrado, ¿verdad? 200 menos 40, 160, 0,200 más 0,400, 0,650 t al cuadrado y listo. Obtenemos el tiempo. Déjenme traigo mi calculadora. Pero sí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con el planteamiento del problema, con el planteamiento del ejercicio? ¿O estamos bien? ¿Ya? De aquí simplemente si despejamos nos va a quedar 160 entre 0,650. Esto va a ser t cuadrado. Entonces extraemos la raíz, ¿cierto? Y ahí obtendremos el tiempo. Y ya. Si ponen esto en calculadora nos da 15,689. Entonces por técnicas de redondeo, entre cifras significativas, esto de acá nos queda 15,7 segundos de tiempo. Y ahí nosotros hemos obtenido el resultado. 15,7 segundos es el tiempo de encuentro. Es decir, si se dan cuenta, tenemos exactamente la misma respuesta. Y eso es lo que tenemos que plantear. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todos estamos bien. Pero me alegro, me alegro. Y eso es todo. Si se dan cuenta, hay que plantear el marco de referencia. Con cualquier marco de referencia les va a salir bien. Y la única acotación que les tengo es cómo cambiaría el ejercicio si les dijeran por segunda vez. Si les dijeran por segunda vez, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este señor va a seguir moviéndose, este señor se va a mover, va a haber un punto en el cual la partícula A y la partícula B van a encontrarse, ¿sí o no? Se van a encontrar. Después de eso, la partícula B se va a seguir moviendo a la derecha y la partícula A se va a mover hacia la izquierda, ¿sí o no? De tal forma que para la segunda vez sus posiciones son completamente diferentes, ¿ok? Si fuera por segunda vez, ¿cómo cambiarían las posiciones? Nomás se los dejo como una acotación.
sería ahora que la posición de la partícula A final es igual a la posición final de la partícula B más los 40 metros de separación. Eso sí, les preguntarán el caso de que, qué pasaría si se separan, que encuentren el tiempo en el cual van a estar separados por segunda vez. Esa es mi acotación. Vamos con otro problema. Un auto A se encuentra a 70 metros a la derecha del auto B. Vamos. El auto A viaja con una velocidad constante de 8 metros sobre segundo a la derecha. Vamos a dejar esto anotado. Mientras que el auto B inicia su movimiento con velocidad de 2 metros sobre segundo hacia la derecha y a su vez acelera constantemente en la misma dirección con 1,15 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide determinar el tiempo que tarda el auto B en alcanzar al auto A. Entonces, grafiquemos, escribamos lo que conocemos. La velocidad del auto B es constante, por si acaso, es decir, que esta se mueve como un MRU. Este es 8,00 metros sobre segundo, ¿verdad? A la derecha voy a tomar como positivo. No acelera este señor, ¿verdad? Pero en cambio, la partícula B parte con una velocidad inicial de 2,00 metros sobre segundo y su aceleración del auto B es de 1,15 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya está. ¿Ya? Entonces, hagamos una mini recta para poner nuestro marco de referencia, ¿verdad? Eh, Otra vez el origen, yo lo voy a poner, en este caso, aquí, este el eje X, positivo a la derecha, Y. Y otra vez, en este caso, voy a centrar, ya. El auto A se encuentra a 70 metros a la derecha del auto B. Entonces, yo en este caso voy a centrar el auto B en este lado, ¿ok? Justamente en el origen del marco de referencia, ¿ya? Y el auto A va a estar en cambio acá, sino que este se mueve con un MRU porque su velocidad permanece constante en línea recta. ¿Qué es lo que sabemos? Estos dos señores se encuentran separados 70 metros. Listo. Se empiezan a mover ambos señores y va a llegar un momento en que se van a encontrar en alguna posición que nosotros desconocemos, ¿sí o no? Se van a encontrar tanto el auto A como el auto B, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahí se encuentra. Aquí es el tiempo T donde ocurre el encuentro de los móviles, ¿sí o no? Entonces, vamos dibujando. ¿Qué observamos acá? Lo primero, la posición inicial de la partícula A es este señor vector. ¿Cuánto vale? 70 metros. ¿Sí o no? La posición inicial del auto B no es de cero, porque está centrado en el origen. Y aquí podemos observar que las posiciones finales de la partícula A, y si dibujamos la posición final de la partícula, perdón, el rojo es la partícula A, son exactamente las mismas, ¿sí o no? La posición final, tanto de la partícula A como el vector de posición final de la partícula B son exactamente los mismos vectores, ¿sí o no? Si nosotros observamos acá, son exactamente los mismos vectores. Entonces, la partícula A se mueve con un MRU, ¿cierto? Entonces, la posición final en un MRU, ¿cómo se la modela? Se la modela como la posición final es la posición inicial de la partícula más su velocidad por el tiempo. Ojo, velocidad, no rapidez. Entonces, la partícula que sabemos, la posición final de esta partícula es la inicial, que es 70,
más su velocidad, que es 8 por el tiempo. ¿Sí o no? Más 8 por el tiempo. Y ahora para la partícula B, ¿qué sabemos que experimenta este señor? Un MRV. Entonces, si tiene un MRV, la posición final de la partícula B es igual a la posición inicial de la partícula B más la velocidad inicial de la partícula B por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué sabemos? Parte de la posición inicial de cero. Este señor sí tiene velocidad inicial, es de 2, ¿sí o no? Entonces, la posición final de la partícula B es 2 por el tiempo más un medio de su aceleración, que es un medio de 1,15 por t al cuadrado, ¿sí o no? Es decir, que la posición final de la partícula B es 2 veces el tiempo más, veamos esto en calculadora, 0,575, bueno, sí, 575 t al cuadrado. Y aquí ya tenemos dos ecuaciones. Una es la posición A y otra es la posición B. Sabemos que estas dos posiciones son exactamente las mismas, ¿sí o no? Entonces, como tenemos posiciones que van a ser iguales, podemos emplear una igualación, ¿verdad? Podemos igualar que la posición final de la partícula A tiene que ser la misma que la posición final de la partícula B. De tal forma que simplemente nos toca hacer, reescribimos aquí las expresiones y nos toca hacer simplemente una resolución de una cuadrática, ¿verdad? Si se encuentra. Esto es lo que vamos a obtener. ¿Ya? Despejemos para cero. Despejando para cero, aquí el primer término que me queda es 0,575 t al cuadrado más 2t. Ese 8t lo mando a restar, es decir, menos 8t. Y ese 70 positivo también lo mando a restar. Entonces, ¿qué nos queda? 0 va a ser igual a 0,575 t al cuadrado menos 6t menos 70. ¿Sí o no? Y ahora simplemente, ¿qué nos queda hacer? El tiempo va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos el cuádruple de a por c sobre el doble de a. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Esto va a darnos el tiempo. ¿Tienen alguna cuestión con el enunciado? ¿O todos estamos súper bien? Dígame. Entonces, reescribiendo aquí, ¿qué tenemos? Que el tiempo va a ser menos b, que es menos 6, entonces va a ser 6, más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, menos el cuádruple de a, que es 0,575 por c, que es menos 70. Tuki pregunté, el chico que iba a preguntar, sobre el doble de a. Doble de 0,575. Dígame, ¿qué iba a decir? 6 más raíz de 36 menos el cuádruple de 70 sobre el doble de 0,575. Que me dice, profe, ¿cuál es la fórmula para sacar la posición final como tal? Son estas dos ecuaciones que les puse acá. Esta es para un MRU y esta es para un MRV. Esa es la ecuación de la posición. Posición final. ¿Ok? Desplazamiento, en cambio, si usted quiere desplazamiento en un MRV, que es delta de X, ojo, desplazamiento es diferente que posición. Este, en cambio, es solamente la velocidad de la partícula por el tiempo para un MRV. Pero si usted quiere para un MRV el desplazamiento,
delta X, que es el cambio de la posición, ¿cierto? Esto es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación tal cual. ¿De dónde salen los negativos que comúnmente nosotros vemos en las ecuaciones? De la aceleración. La aceleración puede ser, es un vector, entonces puede ser negativa o positiva dependiendo de nuestro marco de referencia e incluso esta velocidad. ¿Ya? Resolviendo esta ecuación cuadrática me da que el tiempo es de 14,2, perdón, 14,4 segundos, o también obtengo un tiempo negativo, ¿ok? Obtengo un tiempo negativo, simplemente lo voy a escribir por si acaso, menos 6,70 segundos. Esto de acá no es solución, este señor sí, entonces ahí queda el problema. ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no esté claro? ¿O todos estamos bien con este problema? Ya. Si no me equivoco. Ya, aquí escribí algo mal, creo. Sí, aquí está mal escrito. Aquí no es 14, acá es 17. Ya, ahí está. 17,4. Ujú, 17,4 segundos. ¿Ya? ¿Alguna cuestión que no se entendiera o todos estamos bien? Si se dan cuenta, nos dio 17,4 segundos de solución. Si observamos acá en el enunciado, justamente la respuesta también es 17,4 segundos. Dan cuenta, todos los cálculos están bien. ¿Ya? Vamos con el siguiente, problema 5. Creo que hoy día sí terminamos todos los problemas. Nos dice, una partícula se mueve en línea recta con aceleración constante. Inicialmente está en la posición de 6 metros, tiene velocidad de 5 metros sobre segundo hacia el este. El este es la derecha, ¿verdad? Si acaso podemos colocar norte, sur, este y oeste, ¿cierto? Más tarde la partícula se encuentra en la posición de 15 metros y tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo hacia el oeste. Nos preguntan en qué instante se detuvo. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque analicemos un poquito qué es lo que pasa, ¿cierto? Este es X, acá voy a colocar el origen. Vamos a analizar aquí. La partícula nos dice que se encuentra en esta posición, en la posición de X igual a 6,00 metros, sino positivamente. Y está moviéndose en esta posición. Nos dice que la partícula tiene una velocidad v, vamos a ponerle v sub 0, igual a 5,00 metros sobre segundo. Hacia el este es la derecha, ¿ok? Más tarde la partícula se encuentra ahora en la posición de x igual a 15 metros, es decir, por acá, y tiene velocidad de 2 metros sobre segundo, pero ojo, hacia el oeste, es decir, que ahora hubo un cambio de dirección en el movimiento del cuerpo, ¿sí o no? Ahora la velocidad va hacia el oeste, es decir, que ahora es negativa. ¿Sí se dan cuenta? Ah, y esto es curioso. ¿Por qué es curioso? Porque ¿qué es capaz de producir que un cuerpo cambie la dirección de su movimiento, chicos? ¿Qué es capaz de producir eso? ¿Qué es capaz de producir que algo cambie la dirección de su cuerpo? Voy a definir lo siguiente. A va a ser el punto de inicio del trayecto. ¿Ok? La aceleración, eso, muy bien. B es el punto medio del trayecto. No realmente punto medio no lo entendamos como tal cual la mitad del trayecto, sino un punto cualquiera. Y C va a ser el fin del trayecto. Lo que tuvo que ocurrir aquí es que entre el movimiento que hay de A a C,
hubo un momento en que la partícula llegó a un punto B, más adelante de esos 15 metros, en una posición X completamente diferente, en el cual llegó a velocidad de cero. ¿Ok? Llegó a una velocidad de cero. ¿Qué puede producir esto? Pues obviamente lo que ocurrió es que existió una aceleración que es contraria al movimiento del cuerpo. En cada instante esta aceleración permaneció constante y en dirección contraria al cuerpo. ¿Sí o no? Porque esa es la razón por la cual, si nosotros observamos, la partícula empieza con 5 metros sobre segundo de velocidad, pero la aceleración, al ir contraria a la dirección de la velocidad, va a empezar a frenarlo hasta que llega a una posición a la derecha en la cual ya se detuvo completamente. Cuando se detiene completamente, la aceleración, como es constante, sigue actuando. Y eso es lo que produce que ahora se empiece a mover hacia la izquierda este señor. Después de esto, se empieza a mover hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió aquí. ¿Ya? Eso es lo que nos ocurrió. Entonces nos están mandando a preguntar cuál fue el tiempo en el que se detuvo. ¿Qué creen que podríamos hacer? Nosotros sabemos que la rapidez final al cuadrado, ojo, rapidez final al cuadrado, es igual a la rapidez inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí o no? ¿Tenemos suficiente información para encontrar esta expresión? Sí, porque el desplazamiento que hay entre la partícula A, entre el cuerpo A y C, lo podemos obtener, ¿verdad? Esto simplemente sería la posición de C menos la posición en el punto A. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da esto? La posición en C es de 15 metros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Menos la posición inicial, que es de 6 metros. ¿Sí o no? Entonces tenemos que el desplazamiento que hay entre el movimiento A y C sería 15 menos 6, 9 metros positivo. ¿Tiene sentido? Sí, porque si usted dibuja la posición que hay entre A y C, el desplazamiento, perdón, que sería este vector, el que une el inicio con el fin, se dan cuenta que es un vector que apunta a la derecha, entonces positivo. Estamos bien. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? La rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado es el doble de la aceleración por el desplazamiento. La rapidez final, ¿cuál es? La rapidez en c, menos la inicial, que también es conocida. Todo esto sobre el doble del desplazamiento que hay entre A y C va a ser igual a la aceleración. ¿Sí o no? De aquí, ¿qué obtenemos? La rapidez en c sabemos que será menos 2 al cuadrado menos la inicial, que es menos 5 al cuadrado, sobre el doble de 9. Y esto nos va a dar la aceleración horizontal que tiene la partícula. Se va a pasar el doble.
Entonces, ¿esto cuánto nos da? 4 menos 25 entre 2 por 9. Esto nos da una aceleración la voy a dejar como fracción, por si acaso, de menos 7 sextos de metros sobre segundo al cuadrado. Va a ser la aceleración que experimenta la partícula. ¿Ok? Conociendo la aceleración que experimenta la partícula, ya tenemos resuelto el problema. ¿Por qué ya lo tenemos resuelto? Porque nosotros sabemos que la velocidad final, o simplemente v, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí o no? La velocidad final, ¿cuánto tiene que dar para que se detenga el auto? Cero, ¿verdad? Entonces nos queda que cero es igual a la velocidad inicial, que en este caso es de 5, más la aceleración, que es menos 7 sextos por el tiempo. Si mandamos ese 7 sextos al otro lado como positivo, nos queda que es igual a 5 y ya simplemente despejando, ¿qué obtenemos? 6 por 5 entre 7 es el tiempo, es decir, 30 séptimos. 30 séptimos nos da 4,28 segundos aproximadamente. 4,28 segundos. Si se dan cuenta, solamente tuvimos un decimal de diferencia. Cero porque pide cuando se detuvo, correcto. Cero porque pide cuando se detuvo. Y esta velocidad inicial no es cualquiera, por si acaso. Obviamente es la inicial de este trayecto de acá. Y eso es lo que obtendríamos. 4,28 segundos. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Vamos con el problema 4. ¿Qué nos dice el problema 4? Nos dice el vehículo M se ubica en la posición de 300 metros, se mueve hacia la izquierda con rapidez constante de 72 kilómetros sobre hora. ¿Ok? Entonces, como se mueve a la izquierda, vamos a poner que la velocidad de M es negativa. ¿Ok? Entonces, a la izquierda voy a tomar como negativo, es menos 72,0 kilómetros sobre hora. Mientras que el vehículo N, que se encuentra en una posición negativa de menos 700 metros, es decir, a la izquierda del cero, se mueve con velocidad, con rapidez constante de 90,0 kilómetros hora hacia la derecha. Es decir, voy a tomarlo como positivo para la velocidad. Recuerden que la rapidez lo único que significa es la magnitud de la velocidad. ¿Ok? La rapidez es magnitud de la velocidad. La posición inicial a la que parte el cuerpo M, nos decían que era de 300 metros positivo, y la posición inicial de la que parte el cuerpo N nos dicen que es de menos 700 metros, ¿cierto? Si dibujamos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Si aquí yo agarro y digo que es los 300, aquí parte la partícula con velocidad m, ¿sí o no? Y acá, en los menos 700 metros, está la partícula con velocidad v sub n, ¿verdad? Que se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? X positivo hacia acá. Y acá voy a tomar el origen de coordenadas, acá voy a tomar el origen de coordenadas, y eso es todo, ¿sí o no? Recuerden que la distancia es la medida de la longitud de lo que se ha movido el cuerpo, ¿ok? Y nos dice cuánta distancia recorre m hasta hacer el calzado por n. Aquí hay una forma muy rápida de solucionar esto.
Ok, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué tal? Yo sé que esto es menos 700, pero ¿qué tal si yo muevo mi marco de referencia de la siguiente forma? Supongamos sobreponiéndolo. Voy a poner X' aquí. Y este es el origen. De aquí a acá, ¿cuánto mide esta distancia? 700. Y de aquí a acá mide 300 en distancia, ¿sí o no? En magnitud, la longitud de esto es 700 y la longitud de esto es 300 metros, ¿sí o no? 700 más 300 significa que los están separando 1000 metros, los están separando. Sabemos que en algún punto se van a encontrar estos dos señores, ¿verdad? Eh, o sea, lo podemos hacer así o lo podemos hacer normal. Realmente es indiferente. La solución va a seguir siendo exactamente la misma. Ya. Eso pueden hacer o podemos partir de aquí. Partiendo de aquí, como ambos señores van a llegar en un punto cualquiera, yo voy a asumir que es por acá. Aquí va a terminar el cuerpo N, aquí va a terminar el cuerpo N, van a encontrarse, ¿sí o no? ¿Qué sabemos? Estas posiciones finales para estos señores van a ser exactamente las mismas, ¿verdad? Si medimos con respecto al origen, esta es la posición inicial del cuerpo N, ¿sí o no? Y esta es la posición inicial del cuerpo M, que ya lo tenemos escrito y nos lo dieron como valor, ¿sí o no? Y la posición final donde se encuentran, démonos cuenta que es exactamente la misma, será este vectorcito, ¿sí o no? Posición de N final y la posición final de M van a ser exactamente las mismas al tener un problema de encuentro, ¿verdad? ¿Ok? Aquí es donde se produce el encuentro. Listo. Ya, teniendo esto, ¿cómo podemos calcularlo? Vamos con un MRU, ¿verdad? Para M, ¿qué vamos a tener? La posición final, como ya hablamos anteriormente, de la partícula M más la velocidad de la partícula M por el tiempo. ¿Ok? Esto que obtenemos, que la posición final de la partícula M es igual a M parte 300 metros positivamente y su velocidad en cambio es negativa, es menos. Y aquí hay que hacer una pequeña cosa, hay que hacer conversión de unidades, ¿cierto? Hay que hacer conversiones de unidades. Esos 720 kilómetros hora hay que convertirlo a metros sobre segundo, porque las distancias que nos dieron son metros. Entonces, nosotros sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros y sabemos que 1 hora son 3600 segundos. Lo mismo ocurre para esta. 1000 metros son 1 kilómetro, 1 hora son 3600 segundos, ¿cierto? Y ya, haciendo esta conversión, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va, lo mismo ocurre acá abajo. Y recuerden que hay que redondear en ambos casos con la misma cantidad de cifras significativas, ¿cierto? Es decir, en este caso 3 si no me estoy equivocado. Este señor de acá va a tener menos 20,0 metros sobre segundo y este otro señor de acá va a tener 25 metros sobre segundo, más 25,0 metros sobre segundo. Listo. Entonces acá va a ser menos 20 por el tiempo. Y ahora para el cambio para la partícula n, ¿qué va a ser? Va a ser otra vez exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Porque ambos son con MRU, perdón. X sub n es la posición inicial de la partícula más la velocidad de n por el tiempo, obtendremos la posición final, ¿cierto? Entonces la posición final, ¿cuál va a ser? Este señor en cambio parte del lado negativo, nos dicen, parte con a la posición de menos 700 metros, es decir, a la izquierda, más su velocidad, que esta sí es positiva, es de 25, por el tiempo. En ambos casos, sabemos que estas dos posiciones finales, al haber un encuentro, son iguales. Entonces, podemos igualarlas. Igualando la posición de la partícula m con la posición de la partícula n, ya vamos a obtener lo que buscábamos. ¿Ok? 300 menos 20t
es igual a menos 700 más 25t. Y ya, si despejamos esto, ¿qué hacemos? Esos 700 los voy a mandar al otro lado a sumar, es decir, 700 más 300. Y esos 20 menos 20 los mando a sumar al otro lado, nos queda 20t. ¿Sí o no? Ya, de aquí que observamos, 700 más 300 es 1000. 25 más 20, 45. Si lo mando a dividir, obtengo el tiempo. 1000 sobre 45. Esto nos da 22,2 metros. Perdón, 22,2 segundos de tiempo. ¿Ok? Tenemos 22,2 segundos de tiempo. Ahora, ¿cómo obtengo la distancia? Como es un MRU, la distancia que se mueve en la partícula m, si no me equivoco, que nos pide, ajá, para acá es la magnitud, ¿ok? Para un MRU, simplemente la distancia, como no hay cambio de posición, la distancia va a ser el vector, la magnitud del vector de cambio de posición de la partícula m, ¿ok? Aquí no me di cuenta qué le pasó a esto. Ya, simplemente va a ser la magnitud del desplazamiento. Entonces, la distancia que se mueve la partícula m va a ser la magnitud de la velocidad que se mueve por el tiempo. ¿Ok? Simplemente eso. Es decir, el valor absoluto de menos 20 por 22,2. Esto nos da que su distancia recorrida es de 444 metros. Y ya, murió ese problema. ¿Se dan cuenta? Es exactamente la misma solución. 444 metros. Para línea recta, para MRU, esto de acá se cumple en MRU. ¿Ok? Solamente en un MRU se va a cumplir que la distancia es igual al desplazamiento. Porque como solamente se mueve en una línea recta, vamos a tener esto. ¿Ok? Y ya, esa sería la solución de este problema número 4, si me equivoco. 5, 4. Ajá. Es simplemente eso de ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todos están bien. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna cuestión? ¿Algo por el estilo que no hayan entendido? No, no. ¿No? Ok, vamos con este problema 3. Este problema 3 es bonito. Dice que un auto viajando a rapidez constante de 70 kilómetros hora llega a su destino a las 4. Y otro viajando a rapidez de 105, cubriendo la misma distancia, llega a su destino a las 7 de la noche. ¿Verdad? Es decir, que tenemos estos dos.
suponiendo que ambos autos salen al mismo tiempo, al mismo instante de tiempo, es decir, ambos parten de un tiempo t sub cero, que no sabemos qué hora es, ¿verdad? Es decir, el auto A parte de aquí y el auto B también, ¿sí o no? Cubren la misma distancia d, pero van a llegar a diferentes horas, ¿sí o no? Este señor B llega aquí ¿a qué hora? Me dice que este llega más temprano, llega a las 19 horas. Y en cambio este señor de acá, el auto A, llegan a las 21 horas. ¿Sí o no? Dame un ratito. Ya no. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, en ambos casos van a recorrer las mismas distancias, ¿cierto? Pero el tiempo de llegada es diferente. Y el tiempo empleado es diferente. ¿Qué es el tiempo empleado? El tiempo empleado es este intervalo de tiempo que le toma en moverse de aquí a acá. Y este tiempo empleado es el intervalo de tiempo que le toma moverse de aquí a acá. Ese intervalo de tiempo, delta de tiempo de A, no es nada más ni nada menos que la hora final de llegada del auto A menos la hora de partida. Y lo mismo pasa con el delta de tiempo de B, es la hora de llegada del auto B menos el tiempo de partida, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Lo interesante es que nosotros sabríamos entonces que la hora de llegada del auto B es igual a las 21 horas, ¿verdad? Más, perdón, el tiempo de llegada del auto B, ¿qué sería? Si despejamos de esas ecuaciones. El tiempo de salida, a la hora que parte, más ese intervalo de tiempo A. Y la hora de salida del auto B, ¿cuál sería? La misma hora de salida más el tiempo empleado del auto B. ¿De dónde podemos obtener el tiempo empleado? Pues en un MRU, nosotros podemos utilizar que el desplazamiento es igual a la velocidad del auto B por el intervalo de tiempo. Y lo mismo para el auto B. El auto B, su desplazamiento lo podemos modelar como la velocidad B por el intervalo de tiempo. Ambos desplazamientos son los mismos, son la misma distancia que se recorre. Ambos recorren la misma distancia d. Entonces podemos obtener algo interesante, que la distancia sobre la rapidez a es el tiempo empleado de a. Y acá que podemos obtener que la distancia sobre la rapidez de b es el tiempo empleado de b. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De estas ecuaciones, realmente lo que me interesaría sería despejar el tiempo inicial. El tiempo inicial entonces, ¿qué sería? El tiempo final menos el tiempo empleado. Y acá lo mismo. El tiempo inicial sería el tiempo de B menos el tiempo empleado. En ambos casos, ese tiempo inicial es el mismo. Entonces, si es el mismo, si el tiempo de partida es igual, el tiempo de A menos el tiempo que emplea es igual al tiempo de B menos el tiempo que emplea B. ¿Sí o no? ¿Esto qué significa? El tiempo de A sabemos que son a las 21 horas menos el delta de tiempo de A, que es la distancia D sobre la velocidad A,
Y esto va a ser el tiempo a la que llega B, que es a las 19 horas, menos la distancia sobre la velocidad A, pues la velocidad B, ¿ok? De aquí, ¿qué podemos obtener, chicos? 21 horas menos 19 horas es igual a distancia sobre velocidad A menos distancia sobre rapidez B. ¿No? Aquí no importa que estén en kilómetros hora, de hecho nos beneficia, porque ya van a ver por qué. Aquí vamos a tener 21 menos 19, 2 horas. Y esto va a ser factor común distancia, 1 entre la velocidad de A, es decir, 1 entre, no anoté eso, disculpo, la velocidad de A es 70 kilómetros hora y la velocidad de B es de 105 kilómetros hora. ¿Sí, no? 1 entre 70 menos 1 entre 105. Y de aquí ya podemos obtener, esto de acá va a ser, ujú, y de aquí ya podemos obtener la respuesta, ¿ok? Entonces, la distancia D va a ser igual a 2 sobre 1 entre 70 menos 1 entre 105. Me estoy equivocando, están todos los datos bien. Ujú. Vamos a obtener que esa distancia D es de simplemente 420 kilómetros. Ok, 420 kilómetros. ¿Ya? Y ahora sí, finalmente, como hemos obtenido la distancia D que recorrieron estos señores, podemos usar cualquiera de estas expresiones que tenemos para el tiempo inicial. Si el tiempo inicial es el tiempo de B menos el intervalo de tiempo, nosotros concluimos que este tiempo inicial es el tiempo de B menos la distancia sobre la rapidez B. Entonces, ¿esto cuánto es? 19 menos 420 sobre 105 es igual al tiempo de partida. Esto de acá nos va a dar 15 horas, por si acaso. Ya lo puse en calculadora. Tenemos 15 horas, es el tiempo de partida, lo mismo que tenemos acá. Y ahí murió ese problema. ¿Se encuentra es un problema bonito? ¿Ya? ¿Ya? Y esa es la solución. Si se dan cuenta, es un problema curiosito. Es un problema bastante bonito. Hay que darse cuenta de eso, de cómo podemos relacionar lo que tenemos a nuestro favor. ¿Ok? Así nosotros relacionamos lo que tenemos a nuestro favor. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí moriría este problema. Tema bastante interesante, si se dan cuenta. Aquí, así se relacionan horas y tiempo de llegadas cuando ustedes necesiten. ¿Ok? Así nosotros podemos relacionar las horas y los tiempos de llegada. Se dan cuenta aquí lo que primero que obtuvimos fue una distancia antes de la hora de partida. Pero eso. Cuídense mucho. Hasta aquí dejaríamos esta clase. Eh, espero estas soluciones les sirvan para su tarea. Y eso. Cuídense mucho, muchachos. Espero se les ayuda. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Quizá en el grupo de WhatsApp. Y eso. Cuídense mucho, chicos. Ya les mando este PDF. Ayer ya envié el anterior, pero cuídense.